Hola afición, vengo a deciros que por motivos de lesiones, sobre todo el año pasado, pues he decidido dejar el fútbol. Ha sido una decisión muy complicada, me ha costado mucho decidirme, pero he visto el momento ya de dejarlo, de dar un paso al lado, porque bueno, al final hay que ser sincero con uno mismo y con los demás. Bueno, una decisión difícil, muy pensada, sobre todo con la familia, porque al final llevamos toda la vida dedicados a esto. Y bueno, primero recordar sobre todo a mi padre, que fue el que me inculcó el fútbol desde pequeño. Aparte tuve una relación también con el Hospi corta pero bonita. Y nada, agradecer al Hospi sobre todo porque los momentos complicados que tuve después de salir del Español me acogieron con los brazos abiertos. Bueno, fueron 3 años muy bonitos también, casi conseguimos el ascenso a segunda y me dio la oportunidad de poder debutar en segunda división con el Numancia. Y bueno, estuve 4 años también muy intensos, muy bonitos, la familia disfrutó mucho en Soria y luego ya llegó la parte más bonita para mí también de mi carrera, que fue la llamada del Mallorca. Yo creo que fueron 3 años increíbles, consiguiendo 2 ascensos muy importantes. Y bueno, después volví aquí a Andorra, 2 años también bonitos, con ascensos, con victorias. Y por casualidades de la vida, pues tuve la llamada del Hospitalet, que es el primer equipo que quiero agradecer todo lo que ha hecho por mí en todos los momentos, cuando me quedé sin equipo, cuando volví de Andorra tampoco tenía equipo. Me ha apoyado en todo momento. Es verdad que este último año ha sido difícil por el tema de las lesiones, pero siempre, tanto compañeros, cuerpo técnico, directiva, ha estado cerca mío en todos los momentos. Y nada, poca cosa más que contar. Yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, ser futbolista. Ahora mismo, sobre todo, acordarme de mi padre, ¿no? Ojalá hubiera podido ver más momentos míos, pero bueno, así es la vida. Y nada, muchas gracias a todos por el apoyo y sobre todo al Hospi, que le deseo lo mejor en esta temporada.